Bueno, que Dios les bendiga nuevamente. Espero que estén bien. Tenemos algunos hermanos que están a poco costo y se quedaron por allá en sus hogares. Oramos al Señor para que estén completamente restablecidos próximamente. Me refiero a los hermanos Héctor y Lucy. Sabemos que la hermana Úrsula y Tingo están en el hogar. Karina está por allá trabajando con un examen de la universidad. Pero aquí estamos la mayoría. Y le damos gracias al Señor porque hoy podemos considerar su palabra que es preciosa, realmente preciosa, ¿verdad? ¿Qué significa precioso? De gran valor, de gran precio, ¿verdad? Dicen piedras preciosas. Las piedras preciosas no son tan preciosas como la palabra de Dios. Y tenemos el privilegio, nosotros, como hijos de Dios, de poder considerarla inteligentemente, ¿verdad? Con la mente de Cristo, la cual nos ha sido dada. Pues vamos a considerar nosotros el segundo estudio en el volumen número 3 de la serie Unidos en la Fe, el cual lleva por título La Creación. La segunda sesión es una pregunta, ¿verdad? Como son los títulos de todos estos estudios. El título es ¿qué clase de mundo creó Dios? ¿Qué clase de mundo creó Dios? Y todos sabemos que hay múltiples contestaciones a esa pregunta, pero la contestación primera, o una de las centrales, es un mundo perfecto, un mundo bueno, un mundo bueno. Pero vamos a ver cómo es que el estudio nos lleva a ver cómo es que nosotros vemos ese mundo bueno. O sea, cómo todavía podemos nosotros ver el mundo bueno. Muchas personas hoy día se preguntan, ven acá, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Esa es una de las preguntas que las personas se formulan. Y me parece que es una pregunta, desde la perspectiva de quien no ha conocido a Dios, me parece que es una pregunta que hay que considerarla, ¿verdad? Merece ser contestada para aquellas personas quienes, por curiosidad al menos, se preguntan eso. Y nosotros tenemos la contestación de por qué pasan cosas malas a pesar de que Dios es bueno. La contestación es porque el mundo está corrompido por el pecado. La pregunta de por qué pasan cosas malas si Dios es bueno se formula cuando las personas se olvidan de que ellos hacen cosas malas. Pues el mundo que Dios creó fue un mundo bueno. Y la intención, la agenda de Dios, si lo podemos llamar eso, era que el mundo fuera bueno perpetuamente. Sin embargo, el libre albedrío que Dios le permitió al hombre llevó a que este hombre tomara decisiones que no fueran favorables para sí mismo. Ese es el detalle. Dios nos crea como entes buenos en esencia, originalmente, pero nos permite que tomemos decisiones. De otra manera, pues, seríamos unos monigotes, como algunas personas, unas marionetas, como algunas personas dicen que son los creyentes. Los seres humanos no somos marionetas en las manos de Dios. Él nos permite tomar decisiones. Ahora, nuestras decisiones todas tienen repercusiones. Nuestras decisiones todas tienen un desenlace, tienen una consecuencia, un resultado. Si nuestras decisiones son buenas, pues los resultados serán buenos ulteriormente. Si nuestras decisiones no son tan buenas, pues no esperamos resultados buenos. De hecho, a veces tomamos decisiones que no son buenas y los resultados no son tan malos. Correcto, como dice la hermana Rosana, lo voy a repetir, ¿verdad? Para que se escuche. Por la misericordia de Dios, dice mi hermana Rosana, Dios es bueno, Dios es misericordioso y es compasivo. Él ama a toda la humanidad, incluso a aquellos quienes no le aman a Él. Fíjese cómo es eso. Es terrible, ¿verdad? La palabra nos muestra que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues vamos a estar considerando varios pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. El primero de estos pasajes está en Génesis 1, los versículos del 26 al 28, pero vamos a ir a la introducción. El vídeo
de introducción antes de ir al estudio propiamente. Aunque ya hemos orado, me gustaría tener una palabra de oración, de modo que el Espíritu Santo de Dios pues, nos ilumine a través de este estudio. Se pueden quedar sentados, hermano. Padre amado, te damos gracias por la bendición de este día nuevo. Gracias por esta palabra, la cual vamos a considerar. Te pedimos que seas tú abriéndonos el entendimiento, permitiéndonos en paz considerar tu palabra en este lugar para edificación de nuestro ser, para capacitación de nosotros, mi Señor, como aquellos quienes vamos a llevar y pregonar tus verdades al mundo que no te conoce. Alcanza a los que no pudieron llegar hasta este lugar y hubiesen querido estar aquí. Y aquellos quienes pudieron haber estado y no quisieron estar, Padre Santo, te pedimos que también les convenza de que es necesario, mi Señor, estar en el calor de la congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos al vídeo. A ver si se tranco. ¿Qué clase de mundo creó Dios? Dios creó un mundo que refleja su gloria, sobre todo por el ser humano. ¿Qué deberíamos pensar sobre todo lo que Dios creó? Lo que es más importante, ¿qué piensa Dios de lo que ha hecho? Si Dios creó algo bueno, ¿por qué esto es tan distinto a nuestra experiencia? Estas son dudas válidas que la Biblia responde con certeza. En la Escritura encontramos que Dios creó un mundo bueno, un mundo que refleja su gloria, en especial a través del ser humano. En esta lección conoceremos más al respecto mientras estudiamos la Biblia juntos. En Génesis 1, Dios es presentado como el creador que trajo a existencia el mundo desde la nada. Él habló para que todo fuera creado: luz, agua, aire, tierra, plantas, animales, todo. Lo asombroso es que cada vez que Dios creó algo, Él no solo afirmó su existencia o que ya estaba terminado. Al final de cada día en Génesis 1, cuando Dios terminó de crear algo, la Biblia dice que Dios lo vio y dijo que era bueno. Incluso, al ver su creación culminada, la llamó buena, en gran manera. Pero, ¿es verdad todo esto? Basta con mirar un poco para darnos cuenta de que hay algunas cosas no muy buenas en este mundo. Sin embargo, cuando Dios afirmó la bondad de su creación, lo hacía con referencia a su diseño e intención originales. Todo lo que Él hizo tenía el propósito de reflejar su carácter, poder y naturaleza. En su estado original, la creación se ajustaba a estos estándares. Era como Dios quería y tenía la calidad exacta que Él deseaba. Incluso después de que el pecado entrara al mundo, con su poder corruptor y su influencia, la bondad fundamental de la creación continúa allí. El pecado quizás distorsionó la bondad de la creación, pero no hace que lo que Dios dijo sea falso. La creación todavía es buena en las manos de Dios. Aún sirve a su propósito de proclamar su gloria en el mundo, y el pueblo de Dios debería afirmar la bondad de la creación de Dios, además de intentar preservarla mientras gime por su restauración final, cuando Cristo regrese a hacer nuevas todas las cosas. Ahora sí. Haciendo travesuras por ahí. Bueno, ¿qué clase de mundo creó Dios? Pues un mundo bueno. Esa es la contestación, ¿verdad?, de esa pregunta. Dios creó un mundo que refleja su gloria, sobre todo por el ser humano. ¿Qué cosas creó Dios? La pregunta es, ¿qué no creó Dios? ¿Verdad? Dios no creó la maldad. Dios creó todo. Todo lo que nosotros vemos, la naturaleza, el firmamento, la tierra sobre la cual nosotros caminamos, nos creó a nosotros. Y nos creó a nosotros como su creación especial. ¿Qué nos hace especiales?
en comparación con el resto de la creación. De toda la creación, como dice mi hermana Lorian, somos nosotros quienes somos creados a su imagen y semejanza. Les voy a pedir que utilicen los micrófonos. ¿Está bien? Pues nosotros somos su creación más importante. ¿Usted lo cree? Ahora, debemos nosotros comportarnos como una creación importante. ¿De qué manera podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros evidenciamos que consideramos que somos creación importante de Dios? Eso es lo más importante. Haciendo lo que Dios manda. Y ahí nosotros demostramos que somos conscientes de que somos creación especial de Dios. Glorificando a Dios con nuestras acciones. Cuidando de nosotros y cuidando de aquellos quienes amamos. Procurando servir a nuestros semejantes. Siendo como Dios quiere que seamos. ¿Cómo estás? Pues como Dios quiere. Esa es la contestación que mucha gente dice. Hace mucho tiempo que no lo escucho, pero había un tiempo que ese era el estribillo fijo. Oye, ¿cómo estás? Oye, ya tú sabes, no como uno quiere, sino como Dios quiere. Yo, embuste. Perdonando la expresión. Sabemos que es mentira en algunas ocasiones, porque si la persona lleva una vida licenciosa, pues sabemos que Dios no quiere que estemos así. Si la persona no está sirviendo a Dios, no le está siendo obediente, sabemos que Dios no quiere que vivamos de esa manera. Hay instancias en las cuales nosotros sabemos que nosotros no estamos como Dios quiere. Si nos sobrecargamos del diario, de las cargas de la vida, Dios no quiere que estemos así. Pues somos criaturas especiales de Dios. Somos la máxima creación de Dios. Y todas las cosas que Dios creó, las creó para que nosotros fuéramos mayordomos de esas cosas. Pues vamos a ver en el contexto de la palabra que nos muestra esta realidad. No sin antes ir a dos preguntas. Si Dios creó algo bueno, ¿por qué esto es tan distinto a nuestra experiencia? La contestación podría ser sencilla. Adelante. El pecado lo dañó todo, ¿verdad? La intención era que todo fuera bueno y todo es bueno desde la perspectiva de Dios. No obstante, no es como Él quería originalmente que fuera. Pero como vimos en la introducción, esto no quiere decir que Dios no se glorifique en su creación o a través de su creación. Vamos a ver esto en contexto también. Vamos a ver esta otra pregunta. Esta pregunta no está en el material didáctico que usted estudió. Esta se me ocurrió colocarla allí. ¿Cuál es el propósito más importante de la creación de Dios? Amén. Dice la hermana Lorimar que glorificarle a Él es el propósito más importante de la creación de Dios. La creación nos revela a Dios, le glorifica a Él como creador. Pues mire, estos son algunos de los detalles que aparecen en la introducción que ustedes vieron al principio en el vídeo, de 2 minutos y medio más o menos. Y aquí yo coloqué en esta laminilla sola algunas de las cosas que me parecieron más relevantes, que merecían ser repetidas. Primeramente, que la creación de Dios refleja su gloria, en especial a través del ser humano. Ya hemos dicho por qué. En la narración en Génesis, Dios dice que lo que creó era bueno. Dios mismo lo dice. Y creó tal cosa en el primer día y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios miraba a su creación y la palabra narra lo que Dios evalúa, ¿verdad? Este asunto del assessment no es algo nuevo. Desde Génesis está allí. Dios hacía algo y decía, esto está muy bueno. Avalúo. Está desde allí. Todas las cosas que Dios creó, Él vio
que eran buenas. Y aunque ya no todo es bueno, la intención era que lo fuera. Y aún así vemos nosotros que Dios se revela a través de su creación. Y aunque el pecado ha afectado adversamente la creación de Dios, su propósito permanece y será cumplido con el regreso de Cristo a esta tierra. Él va a cumplir su cometido. Vamos a ir a los pasajes, ¿verdad?, específicos que vamos a estar considerando a través del estudio de esta noche. Todo lo que Dios creó era bueno porque Él es bueno. Esa es la primera razón por la cual nosotros podemos constatar que su creación es buena. El que lo hizo, hemos visto a través del estudio de la palabra varias características de Dios, ¿verdad? Veíamos los distintos omnis de Dios. ¿Cuántos omnis? No con V, pero con M y N. Hablamos omnipotente, Dios es todopoderoso. ¿Qué más? Omnisciente, que lo sabe todo. Y omnipresente, que está en todo lugar. Y sabemos que había muchos otros omnis, pero esos son los que sobresalen, ¿verdad? Los que por lo general subrayamos. Pues Dios es bueno en todas las dimensiones, en todas las direcciones, en todos los tiempos. Dios es bueno. Y Dios es perfecto. Por lo tanto, la definición de bueno sobremanera está en Dios mismo. Así que lo que Él creó revela su carácter, quién es Él. Y toda la creación revela la gloria de Dios. Esto es algo que hemos hablado en muchas ocasiones. Y ustedes saben que algo que subrayamos a saciedad, ¿verdad? Ad nauseam, como esa expresión a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Porque suena fea. En latín suena más feo que en español. Ad nauseam. Pero es más, subraya precisamente lo que uno dice, ¿verdad? Ya, hasta lo último, hasta ya más no poder. Hemos subrayado la importancia de las palabras, el significado, y hay palabras que a veces se usan mucho y pueden perder, no su significado, sino podemos perder nosotros de perspectiva cuál es su esencia. Y una de esas palabras es la palabra gloria. Hablamos de la gloria de Dios. Y lo mencionamos y presumimos que todo el mundo que nos escucha hablar sobre la gloria de Dios, entiende lo que significa gloria. Sin intención de ponernos muy firulístico, ¿alguien me puede decir lo que usted entiende por lo que es la gloria de Dios? Hermana Casimira, adelante. Amén. Estamos de acuerdo. Hay instancias en las cuales las personas hablan sobre fulano de tal, la gloria de Puerto Rico. Recientemente hubo un artista que llegó a Puerto Rico y hicieron muchas caravanas. Fulano de tal, la gloria de Puerto Rico. Y esas personas tienen cierta gloria y se vanaglorian. ¿Ah? La gloria que Puerto Rico se merece. Entonces habla sobre cómo se le exalta. Pero la gloria de Dios, como dice mi hermana Casimira, pues habla sobre el carácter de Dios, su grandeza, su preeminencia, ¿verdad?, su majestuosidad. Pues esa es la gloria de Dios a la cual nosotros nos referimos, ¿verdad? Y nuestras acciones siempre deben ir dirigidas a glorificar a Dios, o sea, a engrandecer el nombre de Dios. Lo contrario sería avergonzar, manchar el nombre del Señor. Esa es la verdadera manera en la cual se toma el nombre de Dios en vano. No es que la persona diga, ay Dios, eso no se debe decir, ¿verdad? De mala gana. No está bien utilizar el nombre de Dios de esa manera. Pero ese no es el verdadero uso del nombre de Dios en vano. Se usa el nombre de Dios en vano cuando se dice uno representar a Dios o ser de Dios y comportarse de manera contraria. Esa es la verdadera manera en la cual se utiliza el nombre de Dios en vano. Personas quienes andan por ahí
con distintos símbolos que utilizan para identificarse con la iglesia, entonces andan haciendo cosas que manchan el nombre de nuestro Señor. Pues nosotros debemos vivir para glorificar a Dios. Y debemos estar bien conscientes de esto, mi hermano. Porque de la misma manera que estamos conscientes de lo que significan las palabras, debemos estar conscientes de cuál es nuestra función, nuestro propósito en el mundo. Y cada día debemos recordar, y por eso es necesario. Una de las razones por las cuales Pablo decía que era necesario estar en continua oración. Él dice orar sin cesar. La necesidad de estar en continua oración es esa intimidad constante y continua con nuestro Dios. Si no tenemos intimidad con Él, el amor se va enfriando. En las relaciones humanas es así. Usted tiene familiares, amistades, hermanos en la iglesia, y está uno un tiempo lejos, ¿verdad? Yo tenía compañeros de trabajo con quienes yo me llevaba muchísimo, era una relación casi familiar. Personas quienes uno veía a veces más que la propia familia de uno, ¿verdad? Uno estaba muchísimas horas, muchísimos días trabajando en trabajos de comité, no sé, por llamadas y por correo electrónico y haciendo distintas cosas juntos. Allá se retiraron y de momento la comunicación menguó al punto de que a veces uno se acuerda de ellos y llama, pero a veces pasan semanas, a veces pasan meses y no nos comunicamos. Y llega el momento en el que ya la relación no es como era antes. Pues, y eso es con personas quienes uno tiene aquí físicamente. A Dios nadie lo vio jamás. La humanidad vio a Cristo Jesús, pero usted y yo no vimos a Cristo Jesús. Le vemos en la palabra, ¿verdad? Le percibimos en el Espíritu Santo. Sin embargo, es necesario mantener esa llama encendida, es necesario estar continuamente en comunicación con Él para que podamos nosotros saber que Él realmente es. Y de esa manera no olvidar que nuestras acciones deben estar dirigidas a glorificarle en todo. Pues esa es la gloria de Dios, hermano. Yo no sé qué está pasando, que se desconecta esto. José, ¿tú puedes? Sí, se desconectó de nuevo. Okay. No. Sí, hermana Rosana, adelante. Exacto, él quería ver a Dios. Quería ver a Dios, una representación de Dios, una manifestación de Dios que él pudiera experimentar. No tengo. Permítanos un momentito, hermano. Pues, como dice la hermana Rosana, Moisés le pidió a Dios, a Jehová, ver su gloria. Y Moisés quería tener una percepción, una experiencia física, ¿verdad? Humana, respecto a quién era Dios. Sin embargo, Dios le dice que no, que Él le permitiría ver a sus espaldas, ¿verdad? Y aún así el impacto de la presencia de la gloria de Dios manifestada en ese lugar fue tal que emanaba luz de Moisés cuando él bajaba de la montaña. Vamos a ir a Génesis 1, versículos 26 al 28 para... Adelante. Cuando se refleja la gloria de Dios, vemos la forma de Dios actuar, que es en una forma justa. Y cuando hace justicia es de manera justa, moralmente hablando. Entonces, cuando nosotros
decimos porque también habla de nosotros que nos gloriamos en el Señor. Y es porque andamos en los mismos pasos de Dios. Amén. Nos gloriamos cuando hacemos las cosas correctas, cuando hacemos lo justo, cuando obedecemos. Estamos siendo un reflejo de Él. Entonces ahí se refleja la gloria de Dios en nosotros. Amén, amén, amén. El ser humano se vanagloria, ¿verdad? Y hay glorias que son humanas y glorias que son divinas. Y la gloria divina se atribuye exclusivamente a Dios. Y nosotros no tenemos de qué gloriarnos excepto en Cristo Jesús. En Génesis 1, 26 al 28, subraya, ¿verdad?, en la creación del Señor. ¿Alguien que quisiera, por favor, leer esa porción? María la quiere leer. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y aquí vemos una relación especial, ¿verdad?, entre Dios y nosotros como su creación máxima, ¿verdad? Lo que se subraya en esta porción, vemos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En el estudio anterior, cuando estábamos viendo el tiempo post-diluviano, se subraya, ¿verdad?, las instrucciones que le da Dios a Noé y su familia: llenad la tierra y sojuzgadla, fructificad y multiplicaos. Estábamos haciendo referencia, alusión a este pasaje anteriormente el domingo también. Pues vemos nosotros aquí que el ser humano es una creación especial precisamente por lo que está subrayado en estas porciones. Vemos nosotros que el carácter de Dios está reflejado en nosotros. Y por eso es que somos más grandes que el resto de esta creación. No es que el resto de la creación sea insignificante, pero hay algo que nos distingue. Y la pregunta que pudiéramos formular es precisamente la que yo coloco ahí. ¿Cómo? Hay al menos 3 razones o formas en las cuales nosotros somos una creación especial, según se ve en el pasaje que acabamos de leer. Una de ellas: Dios nos ha dado autoridad sobre la creación. Esa autoridad que Dios le ha dado al ser humano sobre la creación, podemos ver cómo es que la estamos realizando de manera responsable o no tan responsable, y cómo se sustenta la contestación. ¿Usted piensa que estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado sobre la creación de manera responsable? Algunos me están haciendo que no. ¿Por qué? ¿Cómo podemos evidenciarlo? También. ¿Eh? Hermana Casimira. La institución de las especies está viendo vemos en esta carretera aquí cómo matan los animales. Fíjate del medio, pero Exacto. estamos viendo una masacre Y el uso desmedido de los recursos naturales. Se extinguen las cosas. Algunas especies se extinguen simplemente porque la cacería se ha hecho de manera desmedida, y estos buques pescadores que nosotros a veces estamos ajenos a ellos porque estamos acá, y usted ve el pescado que usted piensa que lo están criando en un lugar para nuestro consumo, que tampoco es tan bueno, pero los pescan estos
estos buques que son gigantísimos y van acabando, ¿verdad? con distintas especies. Los buques balleneros, hay lugares donde simplemente los cazan por las grasas que tienen. Entonces, hay muchas especies que por la ivory, por el marfil en distintos lugares, ¿verdad? Distintos elefantes y rinocerontes, y los cazan por aquello de utilizar algún producto de ellos y dejan el animal lanzado para vestimenta, para ropa, para hacer zapatos. Y algunas personas pudieran decir, pues eso es una exageración, ¿verdad? Ir a la minucia. Sin embargo, es una forma de nosotros menospreciar la creación. Adelante, Rosana. Correcto. Pudiéramos dar muchísimos ejemplos adicionales, pero la realidad es que podemos nosotros subrayar y sustentar con muchísimos ejemplos cómo es que el ser humano no está ejerciendo la autoridad sobre la creación de la manera que Dios ha querido, ¿verdad? Por la mente corrompida, ¿verdad? Por los intereses que muchas veces van hacia lo económico. Otra manera, que somos similar o hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, la moralidad y la razón. Así, mira, estaba hablando sobre la gloria de Dios y el carácter de Dios, ¿verdad? Desde la perspectiva moral, pues el ser humano ha sido creado con una moralidad. Hay personas quienes dicen, pues usted depende de donde usted nazca, que va a ser la moralidad. No obstante, Dios nos ha dado una conciencia. Aunque no esté el Espíritu Santo en la persona promedio va a saber cuando algo está mal, o los niños saben cuando están haciendo algo incorrecto. A veces no hay ni que decírselo, porque se esconden del papá o de la mamá, hicieron algo que no es correcto y bien chiquitito. Usted los ve, desde no tienen que estar tan grande como Daniel, puede ser de 1 o 2 añitos, hicieron algo que no debían y de momento saben que no deben. Y cuando retan a los... Yo recuerdo a David, que cumple 34 años ahora, el 25 de julio, David e Ivonne. David se movía y levantaba la mano para tocar algo. Y decía, no toque. Y levantaba la mano como para retar, para ver hasta dónde podía llegar. Y hasta los otros días hacía lo mismo todavía. Nosotros sabemos, como seres humanos, diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Obviamente, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya que hemos recibido a Cristo Jesús, nos insta a hacer el bien continuamente. Pues esa es la moralidad y la razón. Dice que los seres humanos, hay personas quienes a modo de insulto llaman a los demás animales. Cuando alguien hace algo en la carretera que no debe hacer, una virada incorrecta, hay personas que dicen, por ahí van, ¿verdad? Desbocado, ensíllalo, que me lo llevo. Y la alusión es que las personas se comportan como animales irracionales, pero nosotros sí somos animales, somos mamíferos. Una diferencia muy grande es que tenemos raciocinio, tenemos razón. Debemos poder evaluar las cosas con detenimiento. Pues eso es lo que nos asemeja a Dios. Obviamente, no pensamos como Dios, pero Dios nos ha dado de su inteligencia. La sociabilidad fue la palabra que yo utilicé aquí, ¿verdad? Para resumir una característica de Dios, y es que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a nosotros nos ha hecho entes, podemos llamar comunitarios. Somos entes sociales. Nosotros no estamos hechos para vivir vidas de ermitaños. Estamos hechos para vivir como un cuerpo. Por eso es que la iglesia, por eso es que nos congregamos. Dios no nos ha creado a nosotros como el llanero solitario. Él quiere que estemos juntos. Como decimos en el campo, enjuntados. ¿Perdón? Juntos y en armonía. Y así quiere el Señor que estemos nosotros. Pues, estas son 3 razones o 3 formas
en las cuales nuestra creación refleja las características de Dios. Ahora, no somos perfectos, por lo tanto, no somos una imagen perfecta de Dios. Por eso es que el Señor tuvo que enviar a su Hijo unigénito. Cristo Jesús es la imagen perfecta de Dios. Por eso es cuando le preguntaron, ¿y cómo sabemos muéstranos a Dios? Y él dice, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Cristo Jesús, ha visto a Dios. Pues es necesario que nosotros entendamos que el estar en Él nos ayuda a llegarnos a como Dios quería que fuéramos originalmente. Y esta es la conexión, ¿verdad? Porque mucho del estudio dice, pero ¿vamos a hablar de la creación o no vamos a hablar de la creación? Ya hablamos de la porción que tiene que ver con la creación. Y la creación en la cual estamos enfocando es en nosotros como creación. Pues esta creación es buena. No es buena como Dios quería que fuera. No obstante, Dios quiere restaurar su creación a su estado original. Su estado original era bueno, sobremanera. ¿Cómo se restaura esta creación a como Dios pretendió que fuera originalmente? Pues en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús, podemos ser restaurados, podemos ser transformados. Y Él nos va a ir llevando de día en día a hacer lo que Dios pretendió que fuéramos nosotros en su origen. Comentarios, preguntas hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues vamos a ir a 2 Corintios 4:4. Le voy a pedir a Rebeca si fuera tan amable que le diera esa porción. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Está proyectado ahí en la pantalla. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gloria a Dios. Exacto. Me parece que el contexto de este pasaje es bien importante, ¿verdad? La hermana Rebeca nos ha leído el versículo central, pero yo voy a leer los primeros 3. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o sea, no desfallecemos. El pastor estuvo predicando en este mismo capítulo recientemente. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Nos podemos recomendar? Sí, pero tienes que estar seguro de que te evalúas primero. Esa es la parte importante, ¿verdad? Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pues nosotros nos podemos recomendar, pero es necesario que nosotros estemos seguros de cómo vamos nosotros andando en el Señor. Como Mateo 7, ¿verdad? Pasaje que a la gente le gusta citar mucho. No me juzgues para que no seas juzgado. Porque con la misma vara con que me juzgues serás juzgado. Y hasta ahí lo dejan. El asunto no es que nos juzguemos. El asunto es que antes de tú juzgar, te juzgues tú primero. Evalúa tu vida. Yo estoy lanzándole dardo a alguien en la iglesia o a alguien en la sociedad con tal de subrayar el mal subyacente en su vida, y aunque esto fuera real, ¿lo estaré haciendo para bendición? ¿O simplemente lo estaré haciendo para yo compararme con esa persona de modo que salga yo por encima? Que es muchas veces lo que las personas pudieran estar haciendo en nuestra sociedad en este tiempo. Este año se ve mucho. Año leccionario. Van los debates y usted dice, vamos a ver cuáles son los proyectos que van a presentar estos políticos. A veces yo me siento a ver un debate porque yo voto y yo quisiera saber, ¿verdad? Aunque Dios va a colocar la persona que manda ahí, pero yo voy a ejercer mi voto. Yo digo,
Quiero hacerlo inteligentemente porque me parece que es un acto responsable. Y como ciudadano quiero hacerlo. Pues voy con la esperanza de escuchar lo que van a presentar ellos como proyecto. Y en el debate lo que van presentando es lo malo que hizo el otro, lo que no hizo el otro, lo que dejó de hacer el otro. Y empiezan a hablar sobre todo, menos qué pueden hacer ellos para mejorar la circunstancia, la situación del país al cual ellos vienen a servir. Pues se pierde de perspectiva, ¿verdad? Pues vemos nosotros que sí nos podemos recomendar, pero primero tenemos nosotros que evaluar nuestras vidas. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí vemos algo bien importante. Dios cegó el entendimiento de los incrédulos. Recibieron el mensaje, más claro, no canta un gallo, como dice el refranero puertorriqueño, pero decidieron no tomar en cuenta a Dios. Y ya que se trancaron, como decimos en el campo, se cerraron a recibir el mensaje, pues Dios los entregó a una mente reprobada y se les endureció el corazón. Pues eso es lo que vemos en esta porción, ¿verdad? Ahora, algo que subraya Pablo tiene que ver con la luz del Evangelio. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es la luz del Evangelio? La palabra de Dios es la luz del Evangelio y Jesucristo es la luz del Evangelio. ¿Qué más? Es el efecto que tiene el Evangelio sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Dónde es que hace falta la luz? Cuando está oscuro, ¿verdad? Porque usted dice, de noche, usted sale de su vehículo y dice, quiero ver lo que está por aquí. Y ahora todo el mundo, de momento, todo el mundo anda con una linterna. Pero si usted hace eso de día, a mediodía en el estacionamiento, alguien va a decir, ¿y por qué tú necesitas un flashlight? ¿Por qué necesitas una linterna de día? La luz, a menos que haya, qué sé yo, estemos en penumbra. El asunto es que la luz del Evangelio está puesta para que las personas puedan ser alumbrados y puedan salir de la oscuridad. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Satanás ciega el entendimiento de los pecadores porque no quiere que vean la gloria de Cristo. Esa es la verdadera tiniebla, esa es la verdadera oscuridad, la falta de entendimiento. Dios pone a todo el mundo bruto. Si esa persona ha decidido no tomarla en cuenta. Ahora, Satanás está en la de hacerlo perpetuamente. Dios nos mira a nosotros y tiene misericordia y toca a nuestra puerta, y si nosotros recibimos el mensaje, entonces somos alumbrados con la luz del Evangelio. Pero hay otro que está en la de constante y continuamente de apagar la luz. Y eso es lo que vemos nosotros aquí, ¿verdad? La mente del pecado es ciega e ignorante. Solo la luz de la palabra puede traer el conocimiento de la salvación. Vamos a ir a Efesios 4 para que veamos un pasaje complementario a lo que vemos nosotros aquí. Dice Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí vemos algo bien importante, ¿verdad? Pablo identifica la razón para la ignorancia de estas personas. La razón para la ignorancia no es que nacieron simplemente en ignorancia. Obviamente, Dios se tiene que revelar a nuestras vidas,
Pero aquí la razón primordial que subraya Pablo respecto a la ignorancia de esas personas, de esos gentiles, es que su corazón está endurecido. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, piensa que aquí lo coloca de una manera lineal en cuanto al tiempo, después que perdieron toda sensibilidad. O sea que antes había algo de sensibilidad, pero endurecieron su corazón y prefirieron vivir como quien ignora, ¿verdad? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esas son las tinieblas respecto a la cual está hablando Pablo. Aquí yo estoy subrayando de la porción que acabo de leer, la porción central que estoy comparando con lo que acabamos de leer. Entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad. Bendito sea el Señor. Bien, pregunta sobre 2 Corintios 4:4, algún comentario que usted quiera hacer al respecto en lo que respecta a nuestra relación con Dios como su creación. Amén. Vamos. Colosenses 1:13 al 15. Lorimar, ¿tú podrías leer esa porción? Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Aquí vemos el amor de Dios manifestado a la enésima potencia. Cómo es que Dios se revela en nuestra vida de una manera tan y tan especial y pura. En algunas Biblias, el título, ¿verdad? Perícopa, que aparece allí en Colosenses 1, es Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. ¿Cómo se diferencia la sabiduría espiritual de la sabiduría humana? La sabiduría racional de la sabiduría espiritual. La sabiduría de arriba es pura. La sabiduría del hombre. Correcto. Cuando hablamos de sabiduría espiritual, como dice la hermana Casimira, estamos hablando, viene de arriba. Es una sabiduría perfecta. Es una sabiduría que nos sensibiliza y que nos conecta con el Creador. La sabiduría humana es una sabiduría imperfecta, que aunque sea utilizada con buena intención, nunca va a alcanzar la altura de la mente del Señor. Nuestra mente, hay personas quienes ustedes los ven, hay personas quienes viven unas vidas morales, pero no han conocido al Señor. Hay personas cuyas vidas, cuyo comportamiento, más bien debo decir, es admirable. Entonces uno dice, oye, qué tremendo. Lo único que le falta es aceptar a Cristo. Así nada, ¿verdad? Hay personas quienes son así, uno los ve y uno dice que viven vidas prácticamente intachables, sirven al prójimo, son personas que están llenas de amor por las personas. Son personas quienes obedecen la ley, ayudan a quien lo necesita. Pues el ser humano es capaz de hacer cosas buenas. Dios nos ha llamado a obrar para bien. Sin embargo, nuestras obras, si son hechas sin Cristo, cuando llegue el fin, no nos habrá servido de nada. Pues esta porción tiene que ver con la petición que Pablo hace a Dios para la iglesia, de modo que puedan recibir sabiduría espiritual. Obra hecha de este lado de nada nos sirve tampoco, porque no vivimos por obra, ni nos vamos a salvar por obra. De nada nos sirve. Correcto. Es nuestra fe en Cristo
cruz la que tiene validez en nosotros. Amén. Que Amén. hay gente, pues, que en el cristianismo, que sí se esmeran y piensan que van a entrar al reino de los cielos por muchas obras que hagan, y en realidad no es así. Porque en Efesios Pablo lo dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Exacto. Si lo están haciendo para acumular puntos para entrar al cielo, pues habrán perdido el tiempo, ¿verdad? Si no han aceptado a Cristo. La palabra sí nos manda a que nuestras obras, ¿verdad?, reflejen al Señor. Seguro, seguro. Nosotros como creyentes obramos, ¿verdad?, para reflejar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y lo hacemos a veces ni siquiera planificándolo. Porque si Cristo está en ti, va a ser algo natural, ¿verdad? Si estás permitiendo que el Espíritu Santo obre a través de ti, pues tu vida completa va a hablar precisamente sobre eso y lo podemos constatar. Pues vamos a comentar algunas cositas respecto a estos 3 versículos que acabamos de leer. Quiero que vayan a Colosenses 1 y vayamos viendo la porción que acabamos de considerar. Esto de la potestad, en referencia al maligno, ¿verdad?, se habla sobre esa esfera o ese reino. Cuando hablamos de reino y se habla de reino en la Biblia, por lo general se hace hablando sobre el reino de Dios. Sin embargo, aquí Pablo hace referencia a esta potestad, este espacio, ¿verdad?, o esta autoridad en el asunto negativo. Y habla sobre tinieblas, y eso es lo que estábamos hablando ahorita respecto a la luz del Evangelio. La luz del Evangelio es necesaria para poder alumbrar en esta penumbra que está creada por estas entidades malas. Y la palabra que se utiliza allí habla sobre trasladar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Transportó, nos movió de un sitio para otro. Y ahí cuando hablamos de las tinieblas, algunos comentan que algunas palabras que cabrían aquí es ceguedad, odio, miseria, todas aquellas cosas que son negativas, que son representativas y opuestas a lo que es la luz de nuestro Señor. Así, mira. Nos movió de la tiniebla, o sea, de obrar de una manera, de la manera pecaminosa, de andar en una moral contaminada, de hacer las cosas de acuerdo a mis deseos. Entonces Jesús nos cambia esa manera de pensar, de actuar, de comportarme, de hablar, de dar testimonio, de mostrarme a los demás cuando me cambió. Ya no puedo andar, ya no ando como andaba antes. Ahora ando conforme al Evangelio, conforme a la doctrina que Cristo nos ha enseñado. Ya no puedo decir que no miento y que amo a Dios. Exacto. Ya no puedo andar en esa dualidad. Exacto. Tengo que mostrar que soy de una sola pieza. Amén. Amén. Y de ahí, cuando andábamos con el diablo, ¿cuántas diabluras hacíamos? No nos daría la noche para poder dar todos los ejemplos, ¿verdad? Pero esa es la realidad. La realidad es que las tinieblas es terrible. Las tinieblas es andar en ceguera. Ahora podemos ver. Ahora podemos ver. Entonces, algo interesante que vemos nosotros aquí en comparación de cómo aparece en el texto, habla sobre su hijo, su amado hijo. En el griego aparece el hijo de su amor. Obviamente significa lo mismo, pero cuando lo vemos de manera literal en el orden sintáctico que aparece en el griego, es interesante, ¿verdad?, la relación. Significa lo mismo, pero aquí vemos algo especial. El hijo de su amor. No es que nosotros no seamos amados por Dios, pero siendo Él el Hijo unigénito de Dios, pues es central, ¿verdad? Entonces habla en el versículo número 14 sobre una redención. Y nosotros hablamos sobre redención en muchas instancias, ¿verdad? En el griego,
En esta porción, en Efesios 1:7, también aparece, dice redención más bien, como en el griego, la redención. Fíjense cómo aparece en el texto que tenemos nosotros, dice en quien tenemos redención. No deja de ser una traducción correcta, pero habla en el griego, en el texto griego, en el cual fue escrito originalmente, dice la redención. Y ese artículo definido especifica. Los artículos definidos hablan sobre algo específico. Por lo tanto, ¿cuál redención? Pues la redención mía. La redención de nosotros. Y habla sobre los pecados. No remisión solamente de pecados, sino de mis pecados. Mi redención y me remite mis pecados. Y la última porción aquí, el enfoque es en la imagen del Dios invisible. 2 Corintios 4:4, Pablo llama hacia Cristo, dice, la palabra imagen implica la idea de representación y manifestación. Ese es Cristo Jesús. A pesar de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, somos una copia imperfecta. Un ejemplo que se presenta, un ejemplo que yo coloco en esta diapositiva, que podemos llamar así, es las imágenes que están en las monedas, en este caso la moneda de César. Ese perfil que usted tiene que ir, si usted utiliza monedas todavía, usted no tiene solamente lo digital, carga moneda, ya que el menudo, como llamamos aquí, casi nadie lo tiene. Pero usted mira las monedas y aparece ahí dice, ¿cuál es el perfil que aparece en lo que llamamos en Puerto Rico la peseta, la moneda de 25 centavos? Pues ese es el presidente tal o más cual. En el de 5 centavos es el presidente tal o más cual. En el de 10 centavos, el centavo. ¿Sabes que dicen que el del Chavo se murió? Abraham Lincoln se murió. Pues usted ve la imagen, antes decían el del Chavo se murió y el Chespirito, pero ya se murió también. El perfil del presidente te dice, pues así era que era. Y la imagen que usted tiene de ese presidente en su mente, a menos que usted lo haya visto en una enciclopedia, o haya entrado en internet a ver alguna imagen, dice, la imagen que tiene es la que tiene en la moneda. Pero aún así, es solamente un acercamiento de lo que pudiera ser. Hay personalidades, ¿verdad? Políticos, artistas, y usted dice, los he visto solamente en televisión. Y puede que le pasen por el frente algún día, usted está no sé dónde, y usted no se dio cuenta. No lo reconoce. Pues así sucede con nosotros. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y la realidad es que hay instancias en las cuales las personas nos miran y dicen, ¿la imagen y semejanza de quién? Pero Cristo Jesús es la imagen perfecta. Por eso Él puede decir, Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Cristo Jesús es ver a Dios mismo. Y Jesús, se refiere Pablo como el primogénito de toda criatura. No es que Él hubiese sido, como vemos que Kramer dice aquí, ha sido la creación, sino que Él antecedió y Él participó en esa creación. Por eso se refiere a Él como aquel sin quien no pudo haber habido creación, como nos dice Juan en el capítulo 1 también. Bien, vamos a la última porción, en Hebreos 1, los versículos 2 y 3. Hebreos 1, versículos 2 y 3. ¿Quién no quiere leer esa parte? Hebreos 1, 2 y 3. Bien, como nadie levantó la mano, ¿lo quiere leer? Pues la hermana Casimira lo quiere leer. Gloria a Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea Dios. Aquí el escritor de Hebreo está subrayando cómo Jesús es superior a los profetas y los ángeles. Y aquí vemos unos detalles muy importantes. Vamos a ir por paso. Primeramente, énfasis en el carácter final de la revelación por medio de Jesucristo. El autor señala su insuperable grandeza como Hijo de Dios. No hay nada que vaya por encima de Jesús. Nada ni nadie. Y eso es parte central de lo que leemos nosotros en la carta a los Hebreos. Cómo es que Jesús está por encima de todo y por encima de todos. Ahora, como quien ha estado con Dios desde el principio, Él fue el único por medio de quien Dios hizo el universo. Todo el universo de espacio y tiempo. Todo el universo. A veces se pudiera perder la esencia del mensaje que presentamos que se presenta en este pasaje por la mucha repetición. ¿Verdad? Pero si nos sentamos a considerar la gran bendición que tenemos nosotros en ser portadores del evangelio que proclama aquel sin quien lo que ha sido creado fue creado. Nada de lo que nosotros conocemos, nos dice la palabra, sin aquel que nos ha rescatado de nosotros fue creado. Y Él es el que nos representa, Él es el que nos perdona, Él es el que nos restaura y que nos traslada de las tinieblas a su luz. Como el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, el Hijo revela en su persona, no solo en sus palabras, cómo es Dios. Y yo creo que esto lo hemos visto, ¿verdad? En lo que Él dice, el que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. Ha sido Él quien nos purifica de nuestros pecados, quien quita el pecado de nuestra vida. No es que nosotros dejemos de pecar, sin embargo, el pecado ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Y esta es otra pregunta que yo formulo, ¿verdad? Una pregunta que yo formulo es, ¿realmente entendemos lo que quiere decir que el pecado ya no gobierne sobre nuestras vidas? Y vivimos vidas que realmente reflejen esta gran verdad. Porque ¿será posible que alguien que haya aceptado a Cristo no haya entrado en el entendimiento de que el pecado ya no tiene control sobre su vida? Esto para simplemente podamos ponderar en ello, ¿verdad? Porque en lo individual pudiéramos dar 500,000 ejemplos, pero la vida del creyente debe ser una que refleje plenamente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora, en nuestra humanidad somos capaces de errar. El día que pensamos que ya no erramos, ese es el día que resbalamos y tenemos que empezar a ser humillados, literalmente, ¿verdad? Humillarnos delante del Señor. Es mejor ser humillados por el Señor que no entrar al reino de Dios. La secuela de su obra expiatoria fue su acto de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Y me gusta cómo aparece en Salmo 110:1. Dice la palabra del Señor en los Salmos, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es una alusión, se utiliza aquí para subrayar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, el escritor de Hebreos no habla sobre la muerte, sepultura y resurrección del Señor, va directamente a la ascensión, ¿verdad? O a la colocación de nuestro Señor a la diestra del Padre, que es el pináculo de su obra. Ahora, como les decía, bien, adelante. Amén. Amén. Ahora, resumiendo,
Dijimos que el título del estudio era ¿qué? ¿Qué clase de mundo creó Dios? ¿Y qué pareció ser el enfoque del estudio? Estábamos enfocando en nosotros y ¿adelante? La creación. Amén. Pues, ¿creó Dios un mundo que es bueno? Sí. El enfoque de la creación máxima de Dios es usted y yo. Ay, somos creados a su imagen y semejanza. Somos un facsímil razonable, corrompido, con imperfecciones. Sin embargo, ese facsímil razonable, Dios no lo ha echado a un lado. Ha querido restaurarlo. Llegaremos a ser perfectos. Amén. Cuando Cristo venga por nosotros, hermana Casimira. Sí, yo entiendo que todo esto en hebreo nos está hablando de Cristo superior aún a los profetas. Cristo, como dice aquí mismo, el heredero, el creador. Amén. O sea, nos está hablando aquí de la superioridad de Cristo, de que Amén. por Él existen todas las cosas y las sostiene con el poder de su palabra. Amén. Esa es la centralidad, ¿verdad?, de Hebreo. Y lo que vemos nosotros aquí es que usted y yo, como creación de Dios, Dios pretendió que fuéramos buenos, como toda su creación. Ahora, ¿somos nosotros buenos? La contestación es: Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere que seamos. Por lo tanto, ¿vamos a trabajar en esa dirección? ¿Sí? Sujetándonos al Espíritu Santo de Dios. El Evangelio es la luz. Hablamos de la luz del Evangelio. Es esto lo que alumbra sobre nuestras vidas para poder transformarnos a aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Por lo tanto, como la creación máxima de Dios, es necesario que nosotros nos apeguemos a su palabra y dejando que el Espíritu Santo obre sobre nuestras vidas, confiando en que nuestro Señor regresará por nosotros y en ese momento seremos transformados completamente. Pero ahora vamos de día en día, paulatinamente, siendo transformados. ¿Verdad? Hemos hablado sobre 2 Corintios 5:17 y este es un pasaje, ¿verdad?, en el cual yo pienso, cada vez que yo hablo y pienso respecto a la transformación que Dios hace en nuestras vidas. ¿Estamos en Cristo? Es la pregunta que debo formular. La contestación es sí. Cada uno de nosotros debe poder contestarla en lo individual. ¿Estoy en Cristo? Si la contestación es sí, pues el pasaje aplica a mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Vemos en el pasaje, hemos sido trasladados desde las tinieblas a su luz admirable. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas, pues es una palabra absoluta. No podemos percibir en nuestra humanidad, en esa parte de esa sabiduría humana, nuestra observación humana, no podemos nosotros realmente percibir la totalidad de la obra de Dios porque nuestra mente no da para tanto. No obstante, Dios nos ha dejado su palabra, la cual revela que Él nos ama y que como su creación máxima, pues Él pretende transformarnos completamente. Y me parece que ese es el punto central que nos debemos llevar del estudio de esta noche. Dios ha creado, sí, ha creado un mundo bueno. Dios le creó a usted bueno. Nosotros no somos buenos porque el mundo en el que estamos pues ha sido corrompido, pero el mundo todavía refleja o revela la grandeza de Dios. Y en su misericordia, volvemos al Evangelio, el Señor ha enviado a su Hijo unigénito, el cual sí es perfecto y es una imagen perfecta de Dios. Teniéndole a Él en nuestras vidas, pues tenemos perfección, aunque nosotros no lo seamos. Tenemos perfección en nuestra vida porque Él está en nuestra vida. Y eso es lo que nos va transformando hasta llegar a la estatura de nuestro Señor. Pero eso sucederá cuando Él regrese por nosotros. Me parece que eso es un resumen de lo que hemos nosotros considerado a través del estudio.
Jesús y la gloria de Dios. Él es el único ser humano que ha reflejado la gloria de Dios a la perfección. Y ya vimos este pasaje de 2 Corintios 4:4, este es el versículo que debemos procurar aprender de memoria, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense ese Dios con letra minúscula, el Dios de este siglo, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense que el entendimiento no de la iglesia, no el suyo, no el mío, los incrédulos, pues ya está el que decidió no tomar en cuenta a Dios, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Ahí se refiere a los otros gentiles, no a nosotros. Exacto. Cuando habla aquí sobre Dios de este siglo, se dio el entendimiento de los incrédulos. Exacto. Hablando de los gentiles que han decidido no tomar en cuenta el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor. La semana que viene tendremos la tercera sesión en este tema. El título de esa sesión es ¿cómo trabajan juntos el plan de Dios y las acciones humanas? Ahí tiene unos cuantos pasajes que debe considerar en preparación para el estudio. Hechos 2 y 4, Santiago 1, Isaías 14, Santiago 4. Pregunta, duda, comentario, queja. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, la cual siempre es aliciente para nuestras vidas. Te imploramos, Señor, que tú la grabes en nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos nosotros continuar meditando en ella y ser bendecidos por ti, mi Señor, a través de nuestro estudio serio y profundo de tu palabra. Te pedimos por los hermanos quienes no pudieron estar aquí hoy. Sé con ellos, mi Señor, bendíceles, protégeles y susténtales. Al igual te pedimos por nosotros y ahora que tú nos lleves con bien y nos protejas en el camino de regreso a nuestros hogares, mi Señor. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermano.